Bueno, pues estamos aquí ya con ustedes en vivo, ya estamos transmitiendo en Facebook y en Vimeo, de seguro. Ya vamos a ver aquí a nuestros técnicos en... Bien, pues gracias por el favor de su atención. Hoy nada más quiero anticiparles que estará con nosotros Gustavo Ponce Correa, un paisano nuestro aquí del oriente del estado de Michoacán, que recién acaba de escribir su segundo libro, Cementerio de Elefantes, y que estará con nosotros en vivo comentando esta presentación que se va a hacer de este libro en las próximas semanas acá en el oriente del estado de Michoacán. Bueno, estuvimos hoy allá en Marabatío también. Agradecemos mucho a todas las personas que nos atendieron en Marabatío en este festejo de fin de año. Ya iniciaron con la sana distancia, 4 o 5 periodistas nada más, ahí estuvimos, pero sobre todo pues agradecer la deferencia de los regidores que nos acompañaron allí en este convivio, en una comida, y que como siempre buscando la mejor forma de estar en contacto entre medios de comunicación y servidores públicos, siempre, como les decimos a ellos, pues que acepten nuestras críticas, no son con el fin de molestarlos, sino que simplemente conozcan las deficiencias, carencias y denuncias que hacen nuestro público televidente en relación con los servicios y las políticas públicas de cada gobernante. Esa es la intención, por eso es que empezamos a recuperar credibilidad. Bueno, los que la perdieron, nosotros gracias a nuestro profesionalismo de muchos periodistas que hemos permanecido estoicos ante en muchos casos la indiferencia también de los lectores y de los ciudadanos al irse por las redes sociales y que hoy se han estado decepcionando a no proporcionarles noticias veraces, contundentes y comprobables, pero sobre todo con respeto y credibilidad. Así es que vamos a luchar los que hacemos periodismo de primera línea y con honestidad profesional. Por supuesto que vamos a sobrevivir a esta avalancha de redes sociales donde ahora pues todos dan noticias, todos se informan y desinforman. No lo dudo que en nuestro gremio como periodistas profesionales también hay mucho amarillismo y desinformación, pero en una gran mayoría es periodismo profesional. De todos modos no vamos a quitar el dedo del renglón, y ahí precisamente en esta plática que hoy tuvimos necesitamos fortalecer la credibilidad, la información veraz, oportuna, comprobable y sobre todo sin engaños, sin amarillismo y sobre más que nada sin la apología de la violencia. Debemos de llegar a todos nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestros radioescuchas con información veraz, oportuna y sin amarillismos ni apología de la violencia. Somos conformadores de opinión pública, entonces es una alta responsabilidad si obedecemos a consignas para decir o callar la verdad. Estamos cayendo en una falta de ética como periodistas. No confundir con notas que son pagadas de promoción, de información, que están definidamente expuestas y que nada tienen que ver con dar la noticia informativa, periodística a nuestro público televidente. Bien, pues vamos a iniciar como siempre con La Voz de Michoacán, pero antes el saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos,
Gracias por el favor de su atención. A todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com y a todos los que nos siguen en Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca. Estamos en Internet, Telecable, Canal 44, Telecable, Canal 31. Maxicable, Canal 31, con José Luis Arriaga Jr. Bueno, pues nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, que tiene sus ediciones impresas todas las mañanas, muy temprano, en todas las regiones del poniente del estado de Guerrero, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de León y todo el sur de Guanajuato, todo el estado de Michoacán, La Voz de Michoacán en sus ediciones impresas y en la web www.lavozdemichoacán.com.mx. Michoacán llega a 2.400 muertes por coronavirus, 25 personas fallecieron en las últimas horas comprobables. Asaltan a cuentavientes y les quitan más de $500,000 en Camelinas, en Morelia. Nunca han podido descubrir, y esto tiene años sucediendo los mismos casos. A los banqueros no les interesa investigar y pues a la policía municipal tampoco, allá en la capital del estado, y menos a los de investigación. Entre la vegetación hallan un ejecutado a balazos en Arco San Antonio, en Morelia. Sin candidato definido, PRD, PRI, PAN presentan convenio de candidatura común a la gubernatura. Vamos a ver qué pasa a partir de ahí. Chorros del Varal, la impresionante caída de 7 cascadas en un rincón de Michoacán. Diputados prohíben castigos corporales para disciplinar a menores de edad. Pues no sé hasta dónde sean esos castigos corporales y cuáles se pueden catalogar como castigo corporal y cuál puede ser como un castigo psicológico. Complicado, ¿eh? Violencia contra los niños debe ser castigada. Los castigos, no sé si pueda traumar para toda su vida un chanclazo de la mamá. ¿Usted qué opina? Pero luego todos los gobernantes y todo, que la defensa de los derechos humanos, cuando se van a los extremos. Todo lo que sea violencia, por supuesto, debe ser desterrado, pero tenemos que educar primero a los papás. Los papás fueron violentados, los hijos violentados, los nietos violentados. Habían de ser un estudio, los diputados, aparejado con la ley, implementar algunos programas de ayuda emocional, programas educativos, porque pues nada más plasmar, tiene derecho a la salud. Pues sí, pues, mira, nada más pomposamente anuncian los gobiernos. Aprobó la Cámara de Diputados, el presidente de la República, aprobaron con que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Y pura manga, permítame la expresión tan coloquial, no hay medicinas, no hay hospitales, no hay médicos. ¿Para qué aprueban esas cosas si no van aparejadas con un respaldo real y efectivo a esas garantías individuales o derechos humanos? Eso se llama demagogia y retórica y engaño. Aprobamos el derecho a la mujer a esto. No les damos garantías a la hora que van a la agencia del Ministerio Público, ni les hacen caso a la madre golpeada. Pero pomposamente, ya en México tenemos derecho a esto, derecho a los puros derechos. Tenemos derecho a la salud, les decía yo, tenemos derecho a la educación. ¿Cuál educación nos dan? Los que pagan tienen un poquito más de educación, entonces ¿cómo se permite
que los que tienen menos recursos superen su nivel de vida. Pura falacia, demagogia, y todos haciendo ahí una serie de derechos, pero no los respaldan con los hechos. Marco, el violador serial que enganchaba a mujeres por Facebook, es guardia de seguridad y esposo. Michoacán discrimina la discapacidad, funcionarios no son ejemplos, sino los primeros en hacer menos. A ver, vamos a ver por qué viene esta nota. Walmart ya se prepara para suministrar la vacuna del coronavirus en Estados Unidos. Business es business. Bueno, vamos a ver esta nota que dice aquí, viene de La Voz de Michoacán. Michoacán discrimina la discapacidad, funcionarios no son ejemplos, sino los primeros en hacer menos. Vamos a ver por qué nos dice esto Arturo Molina de La Voz de Michoacán. La discriminación es el principal obstáculo al que se enfrentan las personas con discapacidad en el Estado y es este sector el que más sufre en esta problemática. Hasta un 48% de las quejas que recibe el Consejo Michoacano para prevenir la discriminación y la violencia, la COEPRED, son un en detrimento de este sector vulnerable. En lo que va del año, se recibieron un total de 250 quejas en el organismo descentralizado, de las cuales destacó hasta un 58% de los actos de discriminación son cometidos por funcionarios públicos y autoridades municipales en específico. Si bien se ha logrado un incremento en cuanto a la vía de conciliación para resolver estos menesteres, con cerca de 65% de resoluciones antes de llegar a las sanciones administrativas contra los violentadores, se ha reconocido el problema como un tema arraigado a la cultura michoacana y en las mismas instituciones. En entrevista, el presidente de COEPRED advirtió que incluso existe en la actualidad una queja contra los 113 municipios michoacanos interpuesta por la Asociación Michoacana de Sordos, la cual colocó el recurso debido a que toda la información presentada respecto al tema de la pandemia carece de canales integrales para las personas con discapacidades cognitivas y en específico que padecen de la audición. Ay, ¿usted cree que le va a interesar a algún funcionario el sentido común? No es cuestión de preparación o títulos profesionales, es sentido común. Precisó que, como en este caso, muchas de las políticas públicas siguen siendo dirigidas a la población en general y van sumando irregularidades y quejas al dejar fuera de los proyectos a la población con discapacidad. Un tema relevante, pues se calcula que son casi 329,000 michoacanos los que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva o de algún otro tipo. La mayor cantidad de quejas son de las personas en condiciones de discapacidad. Son las más discriminadas, son el 48% del total de las quejas. En total tenemos 250, dice este organismo. Hay unas que son contra municipios, pero del interior del estado. La mayoría de los municipios no atiende y estamos notificando que algunas quejas que se presentaron contra los 113 municipios por la Asociación Michoacana de Sordos, porque la información para la contingencia no está dirigida para personas que integran este sector. Se descuida esa parte, explicó el funcionario público y especialista. Bueno, no obstante, las quejas se resolvieron en 65% por la vía de la conciliación. El resto reconoció al titular de la COEPRED que se ha tenido que recurrir a las sanciones hacia los funcionarios por incumplir y no corregir las tendencias respecto a los actos de discriminación. Bueno, aquí el problema, ¿saben cuál es el problema más grave? Independientemente de la discriminación que se pueda dar en la vía pública y en el ámbito general,
están dentro de la misma casa, dentro de los mismos familiares. ¿Para qué les digo más? Bueno, vamos a más información. Localizan a un hombre asesinado en Santiago, Tangamandapio. Alfonso Martínez se reúne con liderazgos panistas. Bueno, pues se decía que regresaba al PAN, pero no creo que todos estén de acuerdo. Los panistas, ahí hay normas internas, ¿no? Quién sabe si regrese o no regrese. Aunque ahora, pues todo se vale. Ya también no hay valores de identidad entre los partidos. Usted, señores de izquierda, sí. Bueno, pues vamos a luchar por esos principios de izquierda. Ustedes de derecha, pues sí, también por sus mismos principios. ¿Cuáles son los principios e ideologías de los partidos? Ahora es un desmoder. No sabe usted dónde están los límites entre la izquierda, la derecha, el centro, ¿cómo se llama? Principios ideológicos de los partidos. No, hombre, ya es el poder por el poder. Vamos por el hueso, así pisotemos a nuestros propios principios ideológicos. ¿Qué más tenemos? Todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán. Reaparece Raúl Jiménez y visita a Wolves tras cirugía de cráneo. El conjunto inglés compartió una imagen de Jiménez en sus redes sociales en la que el mexicano luce sonriente portando un gorro y abrazado por el técnico Espíritu Santo. Hágame este favor. Bueno, afortunadamente ya también la religión católica prohibió esos nombres, ¿no? Bien, pues yo creo que pronto estará de regreso este gran atleta y futbolista mexicano Raúl Jiménez. Son producto de la nueva generación o de familias que son que apoyan a sus hijos, ¿no? Contra todo. Por eso logran el éxito en la vida. Hay comunicación y todo. Es resultado de buenos padres. Bien, antes de irnos con la voz a otra información, porque tenemos al invitado especial Gustavo Ponce Correa. Michoacán llega a 2.400 muertes por coronavirus. 25 fallecieron en la última hora. La gente, alguna nos dice, no queremos más notas de esas, otras dicen, queremos estar informados. Entonces, nuestra obligación es informar de lo que acontece para que no bajemos la guardia. Si usted está tomando todas las precauciones que se le recomiendan, no tiene mucho de qué preocuparse. Vean ustedes, Morelia, 7.158 casos confirmados, acumulados hasta el momento, porque la mayoría se ha recuperado, el 6.100, de 7.158, estamos hablando que más o menos se han recuperado 6.210, es decir, que 1.000 no se han recuperado de 7.158. Unos todavía están ahí convalecientes. Desafortunadamente, de todo este porcentaje, 519 sí murieron. Con 135 nuevos casos de contagio el día de hoy, reportados en las últimas 24 horas, Michoacán llegó este jueves a 29.808 casos confirmados de COVID-19 que se han acumulado en los 8 meses y medio que lleva la pandemia. La mayoría de los nuevos contagios se registraron en Morelia, para variar, que tiene 52 casos. Eso lo dejamos al final, ¿no? Por favor, esa nota. Vamos a la nota primera. Más seguido de Uruapan y Pátzcuaro. Pátzcuaro sigue mal, que tiene 14 Uruapan y 10 nuevos Pátzcuaro. Vamos a ver ahora sí nuevos casos hasta el día de hoy, jueves por la noche. Morelia, 52 nuevos casos, 7.158.
y no le bajan. Allá en Morelia les vale Margaritas. En Uruapan, 14 nuevos casos, tiene 2.614 acumulados. Pátzcuaro, híjole, Pátzcuaro está muy alto para el número de habitantes que tiene. Lo que pasa es que sigue habiendo mucho turismo allí. Entra Juan de las Pitas a Pátzcuaro. Debe de haber filtros en Pátzcuaro, filtros de temperatura. 10 nuevos casos en Pátzcuaro, 1091. Vamos acá al oriente, Zitácuaro, 3 nuevos casos, hoy acumula 768 en el oriente del estado. Marabatío, hoy 2 nuevos casos, 458. Vamos viendo en Sinapecuaro un caso más, 214, Hidalgo un caso más, 484. En los últimos días Ciudad de Hidalgo creció mucho. No, hombre, aquí nos están hablando que allí en el mercado municipal es un desastre, no entienden, los carniceros les vale, los que atienden al público también y los clientes también. Un foco de infección en el mercado municipal, nos dice esta señora, que nadie respeta las medidas de salud. Amontonazón en todos los puestos, en fin, que no hay guardianes de la salud. No sé si el Estado de Michoacán, ¿por qué no viene aquí a hacer una supervisión de los guardianes de la salud? O no sé cómo se llaman estos. Y el ayuntamiento, pues que se aplique, es un desorden en el mercado y en el tianguis. Gracias, señora. En Hidalgo, 484. La mayoría de las personas que han dado positivo a la nueva cepa de coronavirus en el estado ya se han recuperado y al día de hoy suman 26.076. Bueno, tenemos 1.332 personas que están contagiando todavía. Son casos activos. Difuntos, caray, Lázaro Cárdenas con 10 en un solo día. Morelia 6, Zamora 2, Villamar, Zitácuaro, Uruapan, Zaguaya y Huetamo, una defunción el día de hoy. Esos son los datos duros en relación con el COVID en Michoacán. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado Gustavo Ponce Correa. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.
Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca, como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidar la de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuenta con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues vamos a quitarnos nuestro cubreboca aquí a 2 metros de distancia. Lo importante es escuchar, porque en esta entrevista lo que necesitamos es escuchar lo que nos dice este libro que nos trae nuestro paisano Gustavo Ponce Correa. Él hoy pues nos viene a presentar este libro. No sé si podamos dar acercamiento al libro. Me gusta mucho esta, ¿cómo se llama? La portada. La portada, pero esta imagen que nos remonta a lo que él nos quiere decir en Cementerio de Elefantes, de Gustavo Ponce Correa. Y le damos la bienvenida. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros por segunda ocasión, porque ya vamos a centrar la imagen. Tenemos el antecedente de tu primer libro,
que se tituló Mariposas Atrapadas. Mariposas Atrapadas. ¿Hace cuánto tiempo estuviste aquí con nosotros? Precisamente en el 2014. 2014 ya. 2014 ya. Bueno, sí. te has tardado en traernos más. Sí. Bueno, es que no es cuestión de escribir por escribir, ¿no? Sino la inspiración, ¿no? Bueno, este ya tengo con él terminado, así más o menos 2 años. Ah, sí. Lo que pasa es que primero no lo pude mandar, me fui atrasando, y hace un año, precisamente en noviembre del año pasado, lo presenté en la UNAM, en la FES Zacatlán, y había pasado, e incluso me habías invitado tú para ver si lo presentaba en el Museo Flaximador. Pero, y está en pie la... Sí, pues la acepto. Sí, la presentación. Pero se nos vino esta situación y definitivamente ya no pude hacer ninguna otra, que tenía planeadas también allá en México un par de presentaciones y se suspendieron, ya no se pudieron hacer. Sí. Pero pues agradezco mucho la invitación ahora que nos vimos y que me hiciste este favor de invitarme. No, como mucho no. Gusto. Como mucho gusto, siempre. Claro. Nosotros, fíjense que nos da mucho gusto y ojalá que los municipios del Oriente, en los municipios donde nos están siguiendo, hoy hicimos precisamente una visita a Marabatío y escuchamos una señorita cantando, hermosísimo, y va a estar con nosotros, Dios mediante, de este sábado en 8. Entonces tenemos tanta gente que tiene arte, que tiene inspiración en música, en pintura, en baile, en danza, en canto. En fin, este escaparate no tiene ningún costo para todos los que tienen algo que compartir, hombre. Así es. Porque de nada sirve que guardes todo esto, ¿no? Tenía demasiado tiempo, sí. Qué bueno que se publique todo esto. Sí, bueno, pues Gustavo Ponce es un narrador. Dice este prólogo de este libro que brega entre la nostalgia pueblerina y el desconcierto urbano. Su pluma recorre los arrabales, las panaderías, los problemas del cacicazgo y en general el infortunio humano. Oriundo de Michoacán, ha dedicado su vida a la administración y al cultivo de la literatura. En su narrativa indaga los temas de la sorpresa, la ironía, la injusticia y la imposibilidad de la escritura. Aunque esta obra no guarda la intención manifiesta de rendir homenaje a su tierra, Tajimaroa, de alguna manera aparece en sus relatos al dar cuenta de los entresijos de la vida cotidiana, de la búsqueda del amor y de la lucha por la vida. Cementerio de Elefantes parece darle la razón a Roger Bartra, más que la soledad, el problema existencial del mexicano pareciera ser la melancolía, lo mismo entre amigos que entre padres e hijos, una melancolía que a momentos arranca sonrisas y a momentos estruja el ánimo ante el vértigo de la existencia. Los personajes de Ponce son un tanto fugaces, como ánimas que lejos de quedarse, apenas nos visitan para compartir sus penas. Su anterior libro, la novela Mariposas Atrapadas, ya ha sido pirateado en el mercado negro, por supuesto. Dejaríamos de estar en México. Bueno, es pronto para saber qué depara el camino para este narrador nacido en 1948, pero su pluma inquieta ya ha dejado huella en el torbellino de las historias que se cuentan de boca en boca. Así que también puede ser que él esté tranquilo. Uno cumple la misión de su pluma cuando es contado por otros. Es un prólogo de Benjamín García. ¿Quién es él? Benjamín García es mi profesor de literatura. Como ya te lo comenté en alguna otra ocasión, sí. Tomo cursos de creación literaria, sí, desde hace algunos años. Entonces el profesor es muy joven, es quien me ha hecho el favor de guiarme precisamente para hacer el otro libro y precisamente su esposa fue la que me hizo esta portada que me gustó.
Sí. ¿verdad? Muy colorida y Sí. Y tomando Vamos a en cuenta- poner la portada. tomando en cuenta, precisamente después de haber leído todas las historias que tiene este libro, pues de ahí sacó la portada, más o menos, que nos quiere decir algunos de los cuentos que vienen por ahí. Uno de los cuentos precisamente se llama, le dio el título a este libro, que se llama Cementerio de Elefantes, es uno de los cuentos. ¿Por qué Cementerio de Elefantes? Pues necesitaría leerte el cuento, Bueno. ¿verdad? Para que sepas por qué se llama así. Vamos a ver. ¿Verdad? Ok, adelante. Si lo tienes. Sí lo tengo, pero es un poquito largo, no sé O ¿por qué no nos sintetizas? Porque Bueno, vamos a dejar esto para la presentación del libro, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Pero algo que nos ubique en esto. Bueno, ¿de qué se trata? El personaje principal es un pepenador que se dedica precisamente a eso, a recoger cartón, que vive de recoger cartón, botellas de plástico, vidrio y todo, y va y los vende, ¿verdad? Después de hacer eso, normalmente todos los días después de entregar sus cuentas y que le pagan por su pepena, Sí. lo que hace es irse a la pulquería y ahí se va desarrollando toda la historia en una pulquería. ¿Sí? Sí. Quizá el nombre hasta ahí no diga nada. Lo que pasa es que de tanto tomar tiene las piernas muy hinchadas Sí. y le dicen que tiene las piernas de elefante. Ajá. ¿Sí? Y de por ahí viene más o menos el título del por qué, ¿no? Porque con sus amigos con los que vive, casi todos tienen las piernas hinchadas y normalmente amanecen alguno muerto. Sí. Y cuando hablan a la Cruz Roja o al Ministerio Público, normalmente dicen, hay un muerto en el cementerio de elefantes. Ajá. Porque ahí están ellos. Y Sí. entonces, Que ese es normalmente más o se menos. va aparejado con Sí. el alcoholismo y Exactamente. la enfermedad Entonces, de los riñones. de ahí viene el nombre de cementerio de elefantes. Y de la cirrosis. Exactamente. Entonces, Fíjate, me gusta mucho este comentario que haces y me gusta mucho este prólogo del señor Benjamín García, que identifica muy bien, en muchos casos, grandes obras sobre el costumbrismo mexicano. Vamos a hablar de Pito Pérez o vamos a hablar de cualquier otra obra y no solo del mexicano, de los latinos, en especial de América Latina, ¿no? Sí. Dice esto, voy a repetir parte del prólogo. Cementerio de Elefantes parece darle la razón a Roger Bartra para que la soledad, el problema existencial del mexicano, pareciera ser la melancolía, lo mismo entre amigos que entre padres e hijos. Una melancolía que a momentos arranca sonrisas y a momentos estruja el ánimo ante el vértigo de la existencia. Hemos sido, no sé si estés de acuerdo o no, Gustavo Ponce, en el sentido de que sí tenemos muy acendrada ese sentido de la melancolía y como que en el mismo momento la alegría también exacerbada, ¿no? Vamos de una melancolía tremenda. Sí, pasamos de la melancolía a la alegría, ¿no? extrema, dada la falta de oportunidades que tenemos en México. Yo lo atiendo a eso, ¿no? La falta de educación, de justicia social, de falta de gobiernos honestos que nos repartan la justicia ciega, sino que siempre ha sido una serie de gobiernos unos tras de otros donde tratan de mantenernos empobrecidos culturalmente, económicamente, divididos, sojuzgados, maleables, para ellos permanecer en el poder, esta oligarquía que se da en México, y nos hace ser demasiado contrastantes en nuestro
forma de ser y de pensar los mexicanos, ¿no? Pues sí nos damos cuenta de que la única alternativa que tenemos es precisamente la educación. Y no nos la dan. Muchos de los que tuvimos que salir de aquí precisamente nos fuimos a eso, porque si recuerdas en nuestros tiempos nada más había hasta la secundaria aquí, entonces habría necesidad de salir si quería seguir estudiando, entonces pues muchos nos fuimos y esa nostalgia precisamente de vivir solo en un lugar que no conoces, de no conocer a nadie y sentirte tan solo entre tanta gente, pues es lo que a veces nos lleva a la lectura, ¿no? Pero ya llevábamos ese complejo que se nos fue creando ante las injusticias que se daban en nuestro propio terruño, ¿no? Por supuesto. Si recuerdas cómo era Ciudad Hidalgo por allá en los 60s todavía. 50, 60. Sí, en los 50, 60, pues era otra cosa, no es nada parecido a lo que ahora es Ciudad Hidalgo, ¿no? Era precisamente en uno de los cuentos que tengo por ahí menciono, porque me acuerdo cuando en el censo de 1960 decía Ciudad Hidalgo, Michoacán, 17,900 habitantes, y lo menciono precisamente en uno de los cuentos, en una de las historias. Yo me acuerdo de 12,500. Yo me acuerdo de 17,900 por ahí, porque luego vi en Tuxpan hace poco que decía Tuxpan 17,500, dije, tiene la misma cantidad que teníamos en 1960, ¿verdad? Pero ellos los tenían hace un año o 2 años, ¿no? En el censo posiblemente del 2010, no estoy seguro. Así es. Así es. A ver, ¿nos puede leer este párrafo? ¿Cómo le llamamos? ¿Cuento? Pues es una historia, un cuento. Una narrativa, ¿no? Sí. Hay costumbrista. En este libro, precisamente porque se llama Narraciones y Cuentos, porque hay algunas que son nada más narraciones y otras que son cuentos. ¿Verdad? Entonces, pues ya sabemos que la diferencia entre una cosa y otra es precisamente porque en un cuento pues siempre debe haber algún conflicto para que sea cuento. Y en una narración pues puede ser una anécdota simplemente, ¿no? Que estamos contando, es una vivencia, ¿no? Nada más, ¿verdad? Pero no hay necesariamente un conflicto, aunque pueda haberlo. Bueno, vamos a leer precisamente es el último de los cuentos, y este cuento ya estaba en la imprenta, el libro, cuando les dije tengo uno más, se los mandé. Qué bueno. Voy a leérselos. Sí, cómo no. Este se llama Juan José. Lo encontré irreconocible, borracho, sucio y con el pelo y la barba enmarañados, sin asear desde hacía mucho tiempo. Estaba tirado sobre unos cartones bajo el portal en el centro de mi pueblo. Juan José, despierta. Lo moví del hombro. Verlo así me causó una gran tristeza. No podía creer que ese indigente fuera la misma persona que había conocido desde niño. Hacía solo 5 años era todo un triunfador, pulcro, trabajador y dedicado a su familia, su esposa y una hija. Despierta, Juan José. Solo se movió para acomodarse sobre su brazo derecho y me dio la espalda. Alcancé a escuchar que susurraba: vete, vete. Sus padres, don Tobías y doña Leona, siempre le dieron todo lo necesario. No eran ricos, pero tenían lo suficiente para vivir con holgura. Al terminar la preparatoria, decidió estudiar para abogado. Se graduó con mención honorífica. La vida le sonreía y el amor lo atrapó entre los hermosos ojos azules, el áureo pelo y el rojo cereza de los labios de Josefa, compañera de la facultad. Se casaron y al año siguiente nació su amada hija María. Juan, despierta. La borrachera lo hacía delirar. No es verdad. Lloraba como un niño. Me senté a su lado, recargándome sobre una de las columnas que sostienen los arcos del portal.
En silencio lloré por mi amigo que se dejó arrastrar por el vicio y la decepción. ¿Cómo es posible que una persona pueda cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo de ser un triunfador ahora sea un indigente, un mendigo? Con sus 12 estruendosas campanadas, el reloj de la iglesia anunció la caída de la medianoche. La oscuridad, herida por las débiles luces amarillas que parecían morir al brotar de las farolas del parque, hacía ver el centro del pueblo invadido por sombras fantasmales. Ni un alma rondaba por sus calles. Doña Leona, madre de Juan José, me contó que el día del bautizo de la hija de mi amigo, hicieron una fiesta en su casa para celebrar tan importante suceso. Dicen que la felicidad y el dinero no se pueden ocultar, y es verdad. La felicidad desbordaba en sonrisas por los ojos de Josefa y Juan José. ¡Qué bonita pareja! Eso decían los invitados. ¡Qué felices se ven! Es una hermosa familia. Al estar en la mesa saboreando los alimentos, acompañados con sendas copas de vino, un mesero se acercó a Juan José y algo le susurró al oído. «Ahora vengo», indicó a Josefa apartando la silla. Al abrir la puerta de la casa, se encontró frente a una mujer entrada en carnes y años. Sorprendido se dirigió a ella con amabilidad. «¿En qué puedo servirle, señora?». La mujer lo observó nerviosa. Solo expresó en voz baja: «Ya es todo un hombre». Vestida toda de negro, hasta los tobillos, parecía que cargaba sobre su espalda un mundo lleno de penas. Sus ojos pequeños nadaban en un lago de lágrimas cuajadas. Parpadeaba rápido y nerviosa como los limpiadores de un auto en una noche de tormenta. «Solo vengo a decirte que yo soy tu madre», disparó a bocajarro sin mediar más palabras. Juan José, sorprendido, respondió: «¿Está usted loca, señora? Mis padres están dentro de mi casa», señaló con la mano. «Yo soy tu madre. Te parí en el prostíbulo del pueblo hace 28 años y te dejé en la puerta de la casa de don Tobías y doña Leona. No vengo a pedirte nada, solo quería que lo supieras. Adiós». Dio media vuelta y se marchó. El rostro de Juan José se puso lívido. La sangre descendió por sus piernas temblorosas. Estuvo a punto de desmayarse, pero su padre, al oírlo gritar y reconocer a la mujer, se acercó y pudo sujetarlo de la cintura y así evitar que cayera al piso. «¿Por qué lo hiciste, Lupe?», gritó Tobías a la mujer. Al escuchar a su padre, Juan José supo que era verdad lo que le había dicho aquella mujer. «¿Entonces es verdad, papá? ¿Esa mujer es mi madre?». Su padre no pudo contestar. Las palabras se agolparon en su garganta. Solo asintió con la cabeza. De ahí en adelante, los reclamos a sus padres por haberle ocultado la verdad fueron cosa de todos los días. ¡Qué vergüenza! Ser el hijo de una de las putas del pueblo. ¡Qué vergüenza! Así comenzó a beber para tratar de ahogar esa verdad que lo asfixiaba. A los 2 años de no trabajar y llevar esa vida, su esposa lo abandonó y se llevó a su hija. El padre murió y su madre enfermó. Su vida ya no tenía sentido. Juan José, despierta. Vamos a casa de mis padres». «No, amigo, déjame morir aquí. Ya nada me importa». Le acaricio la espalda, me quito la chamarra y lo cubro con ella. «Ya me voy, amigo. Soy Valente Pérez. Voy a estar en un par de días en el pueblo. Búscame mañana».
me retiro envuelto con una tristeza grande y pesada. Me pregunto por qué esa mujer se acercó a él para causarle tanto daño. La noche me parece más oscura y triste que de costumbre. Mientras camino, una ligera y fría lluvia comienza a empapar mi rostro. Al día siguiente, el periódico La Voz del Pueblo grita con grandes letras rojas como sangre en su primera página: T por 8 se ahorca con una chamarra en el jardín principal. Esa es la historia. Vamos a un corte y regresamos. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 44 35 82 20 82 por WhatsApp o llámanos al 911 SEI Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira, para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ahí tienen y corrobora lo que decíamos, Gustavo, de esa ambivalencia que tenemos los mexicanos y que tú lo planteas aquí, o Benjamín García, el problema existencial del mexicano, ¿no? Que pareciera ser la melancolía, lo mismo entre amigos que entre padres e hijos, una melancolía que a momentos arranca sonrisas y a momentos estruja el ánimo ante el vértigo de la existencia. Qué difícil es, por ejemplo, hablan algunos sociólogos de cómo dentro de nuestra religión católica a veces se nos ha imbuido esa melancolía, esa no búsqueda de la alegría de la vida y de buscar soluciones positivas ante la adversidad, sino andamos buscando aceptar la fatalidad como un sello de nuestras vidas, y no debe ser así. Por supuesto. Ante las grandes dificultades, problemas, adversidades, tragedias, tenemos que buscar reencontrarnos nuevamente con la superación personal y salir adelante, no caer en la fatalidad. Así es. Jesucristo nos invitó y los grandes Mesías, pues, venimos a este mundo a buscar la felicidad, y ante la adversidad tenemos que ser fuertes para salir adelante con optimismo. Así es. Y no, el sello de los mexicanos es la fatalidad, y yo creo que debemos superar eso. Así es. Así por difícil que sean nuestras tragedias, ¿no? Pues sí. Te felicito, una narrativa muy buena, excelente, extraordinaria, Gustavo. Realmente me conmovió este cuento, que no es cuento, esta es una narrativa. Bueno, este es una historia, un cuento. ¿Un también, cuento? Sí, dices, cuentos, ¿y qué me dices? Narraciones y cuentos. Esta es una narración, ¿no? Bueno, pues, porque el cuento puede llevar algo de fantasía, ¿no? Pues no necesariamente, pero... No conozco muy bien Pero pues la diferencia, como decía, de una narración a un cuento, el cuento siempre lleva, debe de tener lo mencioné al principio. Sí. Se me fue la palabra. Sí. Debe haber en el cuento
Perdón, pero se me fue. No, no, pensé claro que todo esto en literatura, en gramática, está muy bien especificado, ¿no? Sí, todas las formas sí. de... Por eso la novela. menciono. Si se fijan ustedes, Sí. dicen narraciones y cuentos, por Sí. la diferencia, ¿verdad? Perdón, en el cuento debe haber un conflicto, en este hay un conflicto, Claro. precisamente, que le causa el hecho de saber quién es, Sí. de dónde viene, quién es su madre. Ahí está el conflicto, ¿verdad? Y hay otras narraciones que pues nada más son como una plática, ¿verdad? Sí. De algo que me ocurrió, algo que pasó, pero Igual en que este es- caso también el cuento es una narración. Igual que sucede con las leyendas, ¿no? Exactamente. Todo esto, bueno, cada especialidad... Pero no quiere decir que el cuento no sea una narración, el Sí. cuento también es una narración. Sí, de una vivencia. Nada más que en uno pues no hay conflicto y en otro sí hay conflicto. Bueno, voy a rescatar, le decía Gustavo, todas las que he ido anotando a lo largo de los años, todas estas cuentos, pudiéramos llamar costumbristas, pero fíjate que yo siempre lo he visto con el sentido jocoso y son agradables. Ojalá que les pueda gustar en un momento dado. Ya me animó aquí Gustavo a poder rescatar todas esas vivencias desde niño en nuestro ambiente pueblerino. Volvemos a lo mismo, pero que debe de ser impregnado con cosas, rescatar lo bueno incluso de la tragedia, ¿no? Pues sí, definitivamente en este libro encontrarán muchas narraciones también precisamente aquí del pueblo, ¿no? Por Sí. eso lo menciona aquí, ¿no? Porque Sí. lo menciono en varios cuentos, también aquí a la antigua Tajimaroa, ¿no? Sí, y en eso nos han ganado mucho, por eso te reconozco más. Pueblos más pequeños, Tlalpujagua tiene mucho acervo de su historia, de sus gentes, Zitácuaro no se diga, Ciudad Hidalgo nos hemos quedado atrás, así es que un buen ejemplo, Gustavo, para los jóvenes y la gente que quiera rescatar y compartir eso Pues que uno historias, siente. ¿verdad? Escribirlas. Sí. Escribirlas primero y ya después irlas corrigiendo. No, bueno, felicidades. ¿Y este libro cuesta cuánto? 150 pesos. 150 pesos y próximamente haremos un evento, ya que Gustavo le permita su tiempo, en el Museo Tlaximaloyan. 150 pesos. Se los recomiendo. Gracias, Gustavo. Te agradecemos también que nos hayas visitado hoy acá a Ciudad Hidalgo. Muchas gracias. Nada más un comentario Sí. adicional. El libro anterior, Mariposas Atrasadas, lo pueden encontrar ya en Amazon como libro digital. Ah, Se qué llama bueno, así. qué bueno. Ya tiene algunos meses y espero subirlo también como ebook, pero también que se pueda adquirir en papel. Claro, sí, De no, las es dos sabroso formas. dejarlo ahí Sí. a la mitad, ¿no? Sí, exacto. Y el otro, pues, nada más bajarlo, ¿verdad? Sí. Es una forma de Y ahorrar costos. el costo es muy, muy económico, la y verdad. menos contaminación. El porque otro está en $3. Ah, bueno. Para los amigos de Estados Unidos que están por ahí. Sí. Pues, ¿Cómo lo pueden se bajar. titula? Se titula Mariposas Atrapadas de Gustavo Ponce Correa en Amazon. Amazon. En Mariposas atrapadas. Y ahora que esté también allá en el... Este lo quiero subir en enero, Ah, también en Amazon, pero de las dos maneras, el que lo quiera bajar nada más o pedirlo. o pedirlo ahí mismo en internet, en Amazon, se lo puede mandar a hacer en papel o bien nada más bajarlo. Muy bien. Así. Pues felicidades nuevamente, Gustavo. Muchas gracias. Y esperemos tenerte pronto otra vez aquí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Regresamos en un momento para concluir con las noticias más importantes. Gracias.
El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca, como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír, o el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia, o el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidar la de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuenta con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 44 35 82 20 82 por WhatsApp o llámanos al 911 SEI Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.
No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira, para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ya con ese sabor que nos dejó Gustavo, vamos a otra realidad también igual de compleja, lo que pasa en nuestro país. Aprueban ley que prohíbe los chanclazos y nalgadas como métodos correctivos contra menores. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, con el fin de prohibir el castigo corporal. Se remitió al Ejecutivo para su entrada en vigor. Fíjense que no está mal esto, a ver. Dice, falso y tremendista que reforma vaya a hacer que Banxico compre dólares al narco, Salinas Pliego. No, pues tenía que salir. Es un tipo que maneja la especulación siempre en México. Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, aseguró que la reforma al Banxico sobre la captación de divisas no vulnera la autonomía del Banco Central y que el Senado hizo lo justo y lo correcto en aprobarla. Pues no, señor Salinas, no hizo lo justo ni lo correcto. Tiene razón el Banco de México en no aceptar que se depositen esos dineros que no saben ni de dónde vengan y que el Banco de México tenga la obligación de aceptarlos, incluso de pagarles intereses. En fin, híjole, señor López Obrador, por favor no permita eso. Vamos a explicarlo en un momento más. No es grave, es gravísimo, así reacciona la reforma a la ley del Banco de México. Aquí viene eso. Claro que para los especuladores, ¡ay! La gloria, por Dios, señor presidente. El Pleno del Senado aprobó la reforma a la ley de bancos de México en materia de captación de divisas en efectivo. Con ello, el Banco Central estará obligado a absorber los dólares en efectivo del sistema financiero que circulen previamente de actividades turísticas, remesas y el excedente de los bancos que repatrian a sus corresponsales en el exterior, así como otros cuyo origen pudieran ser de procedencia ilícita, dijo Gabriela Schiller, directora de análisis económico del financiero del Banco Base, en un reporte. Actores del medio económico reaccionaron a la aprobación de la ley. Dice Gerardo Esquivel, lamentable que se hayan aprobado en el Senado. Claro que el Senado representa en gran mayoría políticos corruptos. No estoy diciendo en términos generales, que se deben a grandes intereses muy oscuros. Nada más se los dejo ahí de entrada. Lamentable que hayan aprobado en el Senado reformas a la ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación. Ay, si compran a los senadores, que no compren a los diputados. Valeria Moy, lo que se votó ayer en el Senado respecto al Banco de México no es grave, es gravísimo.
va un hilo que intentará explicar el tema paso a paso. Hoy por hoy, cuando entran dólares en efectivo al país y se cambian por pesos en instituciones financieras, estas tienen restricciones y debe de haber un seguimiento, casi que contar el número de serie del billete que entra. Es muy controlado en los países que se precien ser captadores de capitales foráneos o de dinero foráneo. De acuerdo con Gabriela Siller, existen 3 riesgos relevantes. Claro que eso no le importa a este señor, ¿cómo se llama este cuate, dueño de Electra? Porque pues usted sabe que él maneja mucha lana. Luego por ahí hasta cuando le extorsionan a usted, depositen tal o cual tienda, fíjense, y nadie sabe de dónde salió esa cuenta, no tienen registro de quién hizo la cuenta para recibir esas extorsiones. Ya nada más se los dejamos ahí de tarea. En primer lugar, cambiar la ley del Banco de México sin consultarlo puede llegar a interpretarse como una vulnerabilidad de su autonomía, sobre la cual recae la reputación necesaria para la consecución del objetivo de inflación estable. Además, Banco de México, al ser el administrador de la política monetaria de México, representa uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la confianza sobre nuestra economía. El segundo riesgo es el cambiar, entre otros artículos, el 20, que dicta los activos en los que pueden utilizarse las reservas internacionales. Esto es especialmente importante, pues surge semanas después de que se sugiera utilizar las reservas internacionales para comprar deuda de Pemex, lo cual, de acuerdo al establecido en dicho artículo, no está permitido. Las reservas no son un ahorro del gobierno y no respaldan el dinero en circulación, por lo que usarlas en deuda de una empresa mexicana atentaría contra el respaldo del dinero en circulación. Asimismo, las reservas internacionales forman parte de la balanza de pagos y en el pasado su disminución llevó a México al desequilibrio que terminaron en crisis económicas. Eso quisieran algunos actualmente en el gobierno. Imagínense respaldar una deuda que es prácticamente de una empresa que está en crisis con el valor del trabajo de todos los mexicanos, porque intrínsecamente el valor de una moneda representa la producción y el valor del trabajo de todos los que componen una nación. No es de un grupo o de un interés o de lo que gaste el gobierno de más, que no puede hacerlo tampoco, no porque López Obrador quiera ahora gastar y hacer obras y todo, sí, pero ¿con qué respaldo? El Producto Interno Bruto, todo lo que sumamos de impuestos, en fin, muchos factores económicos que respaldan una moneda en cada país. ¿Cómo vamos a respaldar y a comprar acciones de una empresa que está en quiebra? En ese momento, pues se deprecia todo el valor que se acumula de trabajo y producción de cada uno de los ciudadanos de un país. Puede ser algo intangible o tangible, ahí es donde entran las economías serias y las que no son serias. Finalmente, el tercer riesgo surge porque la iniciativa propone que el Banco de México reciba dólares en efectivo que, en caso de tener un posible origen ilícito, pondría al Banco Central en riesgo de ser sancionado por instituciones internacionales, con la posibilidad de congelamiento de cuentas y activos entre los que se encuentran las reservas internacionales de nuestro país. Si se hace una transacción multimillonaria de exgobernantes corruptos o de carteles del crimen a nivel mundial, pues se le aplican, pues confiscamos esos dólares y además se tienen que pagar intereses, multas y demás
y con cargo a la riqueza de ese país plasmada en reservas de oro o en reservas también de dólares legales, que es la riqueza del pueblo en general, no del gobierno. Fíjense nada más qué imprudencia de estos senadores. Algún interés traen. Esperemos que el presidente intervenga también en esto. Cabe destacar que las instituciones financieras se han encargado hasta ahora de recibir el efectivo proveniente de remesas y turismo y están sujetas a reglamentación en su operación para prevenir el lavado de dinero. En el caso de los bancos privados, seguramente la iniciativa surge para mejorar el funcionamiento del sistema financiero mexicano, pero al ser del terreno del Banco de México, lo mejor hubiera sido consultarlo y ver las mejores alternativas y tiempos para llevar a cabo la reforma, consideró Siller. Bueno, el Banco de México tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de baja inflación. Para la instrumentación de las políticas monetarias, la teoría económica dicta que existen 3 herramientas: operaciones de mercado abierto, encaje legal y la tasa de interés. En la práctica, la tasa de interés es la que funciona como el instrumento. Entre los activos del Banco de México se encuentran las reservas internacionales denominadas en dólares, pero que de acuerdo al artículo 20 de la Ley del Banco de México pueden ser compuestas por billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional, considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de 6 meses o de amplia liquidez. Tercero, créditos a cargo de bancos centrales exigibles a plazos no mayores de 6 meses, cuyo servicio esté al corriente. Y el cuarto, derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, nuestra moneda estaría pues en vilo si es que se acepta este ingreso de monedas, sobre todo extranjeras, en especial en dólares, si no están respaldadas legalmente por algún documento, algún título, pagaré o cualquier otro documento de índole perfectamente legal. Pues eso que entra en millones y millones de dólares, pues ¿de dónde viene? Pues no sabemos. ¿Quién lo respalda? Pues tampoco sabemos. Imagínense, tendríamos el paraíso como lo fueron en otra hora países pequeñísimos que lavaban dinero, la mayoría de ese dinero pues obtenido a base de ilícitos. Ahí se los dejamos de tarea y esperemos que ahí el presidente intervenga con su mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque si no, señores, lo que ha costado tantos años tener un Banco de México sólido, que tenga respeto en las finanzas mundiales, pues va a estar ahora sí que a expensas de especuladores y también el manejo oscuro de grandes capitales. Por nuestra parte es todo y nos vemos el día de mañana en este mismo canal a las 9:15 de la mañana. Que la pase bien. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón y está también Juliana. ¿Juliana qué? Garfias, ¿verdad? Perdón, tengo memoria de teflón. Que pasen buena noche.